Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV, como siempre, con invitados especiales, conversando la noche, escuchando mucho a nuestros entrevistados, que es un poco también el sentido de este programa. Hoy está con nosotros un ingeniero formado en esa disciplina, pero además con mucha trayectoria también como docente, como formador de grupos de trabajo, como articulador, pero también recientemente y sorprendentemente como escritor. Escritor que cuenta y que vuelca sus sentimientos en un libro que no tiene ecuaciones ni cálculos especiales, no tiene teorías sobre el hormigón armado, no, tiene vivencias muy profundas y muy útiles, por ejemplo, para nosotros los padres de familia. Es su experiencia de vida, evidentemente. Se llama Jorge Eduardo Vázquez. Lo presentamos esta semblanza y comenzamos a conversar la noche con él. Jorge Eduardo Vázquez tiene 65 años de edad, de los cuales lleva 38 felizmente casado con Sara Dibi Abdala. Tienen 3 hijos y 2 nietos. Cursó sus estudios en el Colegio San José, donde tuvo activa participación en el Centro de Estudiantes y la Academia Literaria. Estudió la carrera de Ingeniería Civil en la UNA y posteriormente realizó varios estudios de posgrado. En su faceta deportiva formó parte de una generación de jugadores de básquetbol del Club Libertad, con quienes ganó numerosos títulos, desde el mini básquet, divisiones inferiores y primera división. Su carrera ahí comenzó a los 4 años y culminó a los 24, cuando se dedicó a su profesión. Cuenta con más de 40 años de experiencia en las ramas de ingeniería civil, industrial y electromecánica, ocupando puestos gerenciales y dirección de empresas y organizaciones del sector público y privado. Como docente, consultor y formador de personas, ha desarrollado una sólida experiencia de liderazgo transformacional. Asimismo, está comprometido en actividades integradoras de la espiritualidad, la gestión de calidad y el crecimiento personal. Bueno, me cuesta decirle Jorge Eduardo Vázquez, porque siempre lo conocí como Jorgito Vázquez, ingeniero de profesión y amigo de muchos años. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Un gusto compartir contigo estos minutos de charla amena y, bueno, estoy a tu disposición. Bueno, feliz, sorprendido. Tengo que confesar que después de esta charla voy a leer el libro, voy a hacer un proceso inverso. Pero ya me llamó la atención, sé que además fuiste siempre un hombre muy espiritual. Te conocí militando en los movimientos católicos de los años 70, con mucha esperanza de cambiar al mundo, con muchas ilusiones y bueno, con muchas cosas que van pasando en la vida. Estás casado con Sara Abdala. Sí, felizmente casado con Sara, Sarita para los amigos, 38 años de convivencia, padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos. Ah, estaba en mi categoría también. Ya estamos en la categoría. Qué maravilla. Los 3 son, ¿cómo se llaman? Sole la mayor, Jorge Ignacio y Rodrigo. Ok. Yo me acuerdo que vos hiciste tu colegio, San José. Te gustaba mucho el básquetbol también. Llegaste a jugar por ingeniería, inclusive en los torneos universitarios. Te metiste en ingeniería de la UNA, que era una de las carreras así difíciles de la época, y ejerciste mucho tiempo. De hecho, es tu gran carrera de tu profesión, digamos, de vida, ¿no? Así es, Mario. Bueno, primero tocaste un tema, un aspecto de mi vida, que es el deportivo, que es una gran etapa que marcó mi vida. Vos recordarás que, bueno, yo jugué básquetbol desde los 4 años hasta los 24 años que terminé la carrera y comencé mi profesión. Y bueno, formé parte de una generación de grandes jugadores que tuvimos el honor y la suerte de salir campeones en casi todos los torneos, desde el mini básquetbol, divisiones inferiores y primera. ¿Eso era San José o Rowan? Libertad, en el Club Libertad. Ah, el vos Club sos, Libertad. Claro, Barrio Sí. Jara. Pues. Sí, Las Mercedes. Las Mercedes. Las Mercedes. Es todo un tema en los barrios jarenses, La Merced, Sí. no hay que confundir. Sí. Claro, vos sos de esa zona, La Merced, y liberteño. Y vos te acordás la última parte de mi participación en los Juegos Universitarios por ingeniería. Correcto, sí, grandes torneos también, Grandes vibrantes. torneos, época hermosa de la universidad. Sí, bueno, pero qué curioso eso que dijiste recién,
a los 24 cortaste eso. Tuviste que dedicarte a ganarte la vida. Así es, Mario. Al terminar la carrera, yo hice la carrera de Ingeniería Civil, presento mi tesis en febrero del 82, terminando en diciembre del 81, febrero del 82, y recibo la oferta de ir a trabajar en Itaipú. Ah, claro. Pero la oferta era ir a trabajar en el área electromecánica, rama de la ingeniería la cual yo no había estudiado. Había hecho civil. Yo terminé civil. Bueno, fue la primera situación en que tuve que pensar mucho hasta que dije sí, por la perspectiva que me daba ir digamos, participar de tan obra majestuosa como era la de Itaipú. Y estuve en el Consorcio de Ingeniería Electromecánica, CIE S.A. Estuve 2 años en Itaipú y bueno, en el CIE estuve 17 años trabajando en distintas obras de montaje electromecánico, recorriendo el país, desde Ciudad del Este, Vallemí, estuve en la construcción de la planta transformadora de Vallemí, en Villeta, en la construcción de los tanques de Petropar. Bueno, no voy a detallar mucho, te pero... especializaste en obras de gran magnitud. Y en el área electromecánica. Y no me arrepiento de haber, digamos, arriesgado esa rama de la ingeniería, porque mi paso por el CIE me dio todas las herramientas y la formación como para desempeñarme en otras áreas de la profesión. Eso te iba a decir porque leí un poquito, porque en producción siempre se pide que el propio invitado haga un poco una hoja de vida, y vos ponías entre tus especialidades el de conformar grupos de trabajo. Sí. Que a lo mejor eso no es, digamos, el oficio de un ingeniero, pero tuviste que aprenderlo seguramente en esas empresas tan grandes, en esas obras tan complejas, ¿no? Así es, Mario. Bueno, la experiencia laboral y el trabajo en empresas, porque en el CIE tuvimos que nosotros trabajar a la par, como todo Itaipú tenía sus 2 áreas, la margen derecha y la margen izquierda. Sí. En obras civiles estaba CONEMPA y en el lado brasilero, Supar brasilero. Así también en las obras electromecánicas estaba el CIE y Supar brasilero. Y bueno, nosotros tuvimos que hasta viajar a Brasil para, digamos, empaparnos de toda la metodología, los conocimientos. Bueno, y ahí fue una formación digamos, en servicio que nos dio la base para poder desempeñarnos en distintas cosas, no solamente de la rama de ingeniería. Yo siempre parto de la base, Jorge, de que el que está viendo, a veces mucho más joven que nosotros, no decodifica algunas cosas. ¿Qué es CIE? CIE son las siglas de Consorcio de Ingeniería Electromecánica. Ok. Esa es la empresa paraguaya que tuvo a su cargo las obras... de montaje electromecánico. Así como CONEMPA se formó para las obras civiles. Civiles, claro. Todo lo que son las compuertas, las turbinas, claro, el montaje de toda la parte electromecánica del lado paraguayo le correspondió al CIE. Que era algo que había que prácticamente aprender de cero, porque nunca hubo una obra tan grande como Itaipú, inclusive en la región, ¿no? Había que traer tecnología de afuera, había que traer capacitación, me imagino, ¿no? Así es. Y bueno, y eso fue una oportunidad y una escuela de aprendizaje que después, bueno, el CIE fue desarrollando y los ingenieros que formamos parte de ese equipo, volcamos nuestra experiencia en la otra gran represa que fue la de Yacyretá. Claro. Y el CIE ya también fue incursionando en otras áreas para no estar cerrado solamente a las obras electromecánicas. De ahí hubo la incursión en la construcción de tanques de refinería, en el área industrial, la construcción de barcazas, o sea, todo el espectro electromecánico que nuestro país necesitaba y necesita, claro, para poder desarrollarse. Qué interesante. Eso es para otro libro. Este no es el tema de presente compartido, pero sí que es una historia extraordinaria porque poca gente sabe que fue una transformación hasta cultural del Paraguay. Con sus luces y sombras, estos proyectos hidroeléctricos
podemos discutir mucho la parte política, pero generaron toda una suerte de trabajo, de formación, de capacitación, de aplicación de recursos al personal humano, ¿no? Miles de paraguayos se formaron en estas disciplinas y después fueron también replicando la experiencia en sus propias empresas o en sus propias vidas, ¿no? Así es, Mario, y gracias a ello podemos decir que empresas paraguayas pudieron competir a nivel internacional, ya no en Itaipú, que fue vamos a decir, un acuerdo en donde forzadamente tendrían que haber empresas paraguayas y brasileras. Ya después, con esa experiencia, el CIE compitió a nivel internacional en grandes represas de todo el mundo y ganó contratos. Y bueno, eso es un orgullo para nuestro país. Sí, es un orgullo para nuestro país. Eso alguna vez habrá que profundizarlo mejor y reconocer a quienes impulsaron eso, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Pero quiero redondear esta primera parte de la charla con otro aspecto que me olvidé. Sos medio músico también. Guitarrero, guayno y compositor. Me acuerdo nomás que le metías mucho a la guitarrita también. Así es, Mario. Bueno, esa es la parte, vamos a decir, la faceta artístico-cultural, vamos a decir. Yo debo reconocer, debo dar las gracias a mi madre, que tuvo la visión de ver en mí esa faceta, y desde chico ya creo que a los 4 o 5 años me vino mi regalo de Reyes, mi mejor regalo de Reyes, que fue la guitarra. ¿Cómo se llamaba tu madre? Casilda Villalba de Vázquez. ¿Ya no vive? Ya no vive. Ella te regaló la primera guitarra. Y ella fue la que vio y la que estimuló en mí Y bueno, estudié primero con profesoras, digamos, del barrio, hasta que más o menos en mi adolescencia decido entrar en un curso con nuestro amigo común, Cookie Rey. Ah, mira. Nos enseñó, estudiábamos en el Centro Cultural Paraguayo Americano, en donde yo reconozco que la base en la parte de la música la tengo de Cookie Rey, en donde ya nos estimuló, teníamos un trío ahí con Miguel Staniszewski y otros, tocábamos en los eventos ahí del cultural, etcétera, etcétera. Y bueno, y después en el colegio, ahí en los coros del colegio, etcétera, etcétera, con Maneco, Galeano, José Antonio y Tuga Ramírez y todo el grupo que después quedó en el área de la música. Increíble, ¿no? Porque Jorge es como que anduvo ordeando, pudimos haber tenido un gran ex basquetbolista acá, profesional, o un músico profesional, pero se fue a la ingeniería, pero también a otras ramas que después quiero abarcar. En realidad se puede decir que no te privaste, que la vida te dio muchas cosas, Jorge, no puedes quejarte, ¿no? Enseguida quiero entrar en el libro. ¿Por qué un libro a esta altura de tu vida? ¿Qué quisiste comunicar con este libro? ¿Cuál es el legado que querés dejar con presente compartido? Así que se convirtió en un inesperado éxito editorial también. La gente lo está buscando y lo está leyendo. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Bueno, somos hijos de Dios. Todo lo que podemos hacer es vivir de acuerdo con lo que somos y aceptar las cosas tal cual son. Aceptar lo que nos pasa es el primer paso para cortar con el sufrimiento y desde ahí ver lo que podemos hacer. Elijo frases sueltas, ¿no? Meditar para qué, la mirada de Dios. A ver, todos venimos de esa suerte de movimiento muy fuerte espiritual en los 70, 80, en el cual nos mostraban, sobre todo los curas de la época, los problemas que la dictadura ocultaba, la desigualdad, la pobreza, la injusticia social. Vos te formaste mucho también en ese campo, digamos, con aquellos sacerdotes casi revolucionarios, ¿no? Así es, Mario, pero debo reconocerte que cuando me tocó ahora escribir el libro y me pedían una breve biografía, ¿verdad? Esa que de las más breves, me obligaba a hacer un
una mirada retrospectiva sobre mi recorrido y yo me di cuenta que mi camino de búsqueda comenzó desde muy pequeño, en donde ya en mi familia, mis hermanas, me invitaban a las reuniones de la parroquia. Sí. Bueno, yo participaba con ellos en reuniones, escuchando, opinando a veces, preguntando mucho, ¿verdad? Y yo le dije a mi hermana, Malena, la que vive, la psicóloga, le decía que yo reconozco que desde ahí ya esa mi búsqueda de la verdad, del amor, de la justicia, de la solidaridad, estaba plantada y eso se fue plasmando a distintos recorridos de mi vida. Posteriormente en la juventud, gracias al colegio y a la educación recibida en el Colegio San José y a los sacerdotes que nos formaron, ahí fue un compromiso más concreto en la formación de un movimiento de iglesia para jóvenes que continúa hasta ahora, conocido como Movimiento Peregrino, en donde ahí le conozco a tu querida hermana, mi comadre Marta, Y a Toño. Y a Toño, por supuesto. Ajá. Y bueno, con ellos hicimos un recorrido y un compromiso, como vos decís, en aquella época de la dictadura, en donde no era fácil trabajar y comprometerse en el aspecto social. Y entonces los movimientos de iglesia nos permitían ese tipo de trabajo. Y quizá también, no sé, tú me dirás, Jorge, ingeniería también tenía una especie de conciencia muy fuerte. Su centro estudiante era muy combativo también. Así es. El FIEI, Frente Independiente de Estudiantes de Ingeniería, uno de los bastiones en digamos, los centros estudiantes independientes de aquella época, bueno, fue durante años el que protagonizó una serie de eventos digamos, en la lucha por el estudiantado y los valores de aquella época. Y bueno, recordarás los debates presidenciales para Sí. el tema de Me Itaipú acuerdo, y todo eso. sí. Y bueno, y los festivales universitarios que hacían, bueno, toda una época que realmente fue importante para nuestra vida. Es curioso que un hombre que se ha formado una carrera tan racionalista como es la ingeniería tenga este aspecto espiritual. O sea, no es muy común. El ingeniero es demasiado estricto y hasta duro, riguroso con lo científico, ¿no? ¿Cómo pudiste vivir ambos mundos? El mundo de la rigurosidad, de la racionalidad del ingeniero y aquel del hombre que busca un ser superior y que cree que va a tener una trascendencia después de la muerte. Así es, Mario. Y te puedo decir que, bueno, todos, en mayor o menor medida, estamos dotados de capacidades y de dones. Y te habrá pasado a vos, bueno, tenés muchos talentos, muchas capacidades y bueno, y podés desarrollar esos dones en distintos sectores de la vida, ¿verdad? Pero hay un camino en donde todos esos dones y capacidades como que se sintetizan y en donde uno puede decirse que se siente pleno actuando y viviendo. A mí la carrera de ingeniería me dio realmente una profesión y no puedo decir que fue puntal y yo me siento feliz de haber y satisfecho de todo lo logrado en esos más de 40 años de profesión. Pero había un aspecto de mi vida en donde yo no podía desarrollar el otro lado esencial mío, que es el espiritual. Sí. Y bueno, y eso yo lo llevaba en paralelo, ¿verdad? Haciendo cursos, formaciones, investigando por mí mismo. Hice formación para el crecimiento personal, donde necesariamente por eso yo rescato que todos, quien más, quien menos, tenemos que trabajar sobre nuestra persona porque eso nos ayuda a liberar lo que nos frena y que soltar lo bueno que llevamos dentro.
Qué importante que digas esto, porque acá veo que te presentan más como un buscador que un autor. Así Y es. que das sugerencias, ideas de cómo justamente ponerse a buscar. Nos cuesta mucho, sobre todo a los hombres, Jorge, aceptar esa necesidad de la ayuda espiritual, por ejemplo. Sí. Fuimos formados, educados como autosuficientes. De chiquito te caes y te dicen el nene no llora, es guapo, arriba, fuerza. Ese rol es muy duro, muy impuesto y en un momento de la vida necesita otra cosa. Eso es lo que se puede encontrar en estas páginas también. Así es, Mario. En estas páginas vas a encontrar una invitación a recorrer un camino y sobre todo a responder la pregunta más esencial de todo ser humano, que yo digo que es la primera, que es ¿qué soy yo? Si llegamos a responder ¿qué soy yo? Y eso lo digo así, ¿qué soy yo? Y no ¿quién soy yo? Porque en el quién hay una serie de unos aspectos que puede hacernos desviar. Pero cuando nos hacemos la pregunta de fondo, ¿qué soy yo? Vamos a ir cortando con todas esas creencias, esas imágenes, esos que nos educaron, que nos vendieron, y vamos a ir a lo que somos de fondo todos, vos, yo y todos. Y de ahí este libro es una invitación a mirar hacia ese fondo común que tenemos todos, que es la identidad común que yo digo y lo comparto, no soy lo único, pero que yo descubrí y lo quiero compartir para que todos se observen, no puedo imponer, Claro. pero que se observen a decir, yo soy conciencia presente. Qué interesante esto, porque trasciende la religión propiamente. La religión es otra cosa, ¿no? Es una estructura, unos dogmas, y bueno, creer o reventar y hasta castigo si es que no cumplís. O proponer otra cosa más profunda. Así es. Es Es sentarte que lo espiritual se define como la dimensión profunda del ser humano, que no va en contra de la religión. Claro. La religión sería como la botella, la espiritualidad es el vino, Qué interesante el contenido el realmente. contenido, lo que hay que beber y que hay que saborear. Mucha gente, y seguramente voy a tener que hacer la pausa enseguida, mucha gente sufre mucho, hemos pasado por mucho ya, Jorge, por no poder justamente iniciar esta búsqueda. Hay situaciones de depresión, de adicciones a sustancias, al alcohol, hay violencia intrafamiliar, estamos en un momento social durísimo en el cual también los chicos están muy confundidos porque nosotros los mayores los hemos confundido. Entonces me parece que, aunque parezca que está alejado de tu profesión y que por qué a este señor ahora se le ocurre esto, es necesario este libro. Obviamente es una propuesta de las muchas que puede haber ahí, pero ¿no es el momento también de hablar de esto con nuestros jóvenes? Sí, y es la propuesta. O sea, cuando la gente me pregunta por qué escribiste un libro sobre espiritualidad y no sobre tu profesión, digo, porque sobre la profesión, que puedo hablar horas sobre lo que es calidad, sobre lo que es seguridad del paciente, lo que es seguridad en las instalaciones, lo que es la competitividad en el mundo empresarial, pero sobre eso hay mucho y digamos, yo considero que trabajar en la base, que es la dimensión espiritual del ser humano, es lo que nos va a dar, digamos, la salida y es una nueva forma de ver y de vivir la vida. Entonces, para esa pregunta que me haces de trabajar con los jóvenes, en el libro se plantea la necesidad que no se puede descartar un trabajo psicológico. Okay. O sea, el trabajo psicológico sobre uno mismo para sanar y curar nuestras heridas es la base para limpiar y ver lo que llevamos dentro. Salud mental, es todo un tema y un desafío. Qué bueno que lo hayas tocado porque voy a recoger también ese guante a la vuelta de la pausa. Cuando Jorge hablaba de pacientes, después voy a explicar también de que él está gerenciando una importantísima empresa dedicada a los servicios de salud
como parte de las muchas profesiones que este señor ha tenido en su vida. Enseguida hablamos un poco de eso también. Jorge Vázquez con nosotros hoy acá, el autor de Presente Compartido, pero además es un hombre con una intensa vivencia espiritual que hoy la estamos tratando de compartir también con ustedes. Ya volvemos. Sí, estamos acá hablando ya sobre cada página del libro. ¿Qué querías que te pregunte? Tomaste el título, sí, pero hay un segundo título que me Diálogos que apuntan a la no dualidad. Epa, ahí dice página. Diálogos que apuntan a la no dualidad. Se me había pasado. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, Mario, la no dualidad es un concepto que no está muy difundido, ¿verdad? Tal vez vos mismo, cuando escuchas eso, te suena algo nuevo, algo extraño, ¿verdad? Para nuestro país, ¿verdad? Pero a nivel internacional es algo que está creciendo ya no hace unos años. Yo creo que de hace unos 20 años es una corriente filosófica y sobre todo una forma de conocimiento nueva que yo y muchos pensadores la ubican como una de las 3 revoluciones de este siglo. La revolución de la física cuántica, la revolución de la neurociencia y la revolución de la no dualidad, la forma de conocer desde la no dualidad. ¿Y qué es la no dualidad para mí? Es un estado de conciencia. Todos, vos sabés que como ser humano tenemos diferentes niveles de estado de conciencia. Está el estado de conciencia onírico, que es el más básico, el menos eficiente. Después está el estado de conciencia de vigilia, en donde todos nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida, caracterizado mucho por el pensamiento. Sí. Y en eso estamos el 99% de los seres humanos. Después hay otros estados de conciencia poco desarrollados y que poco trabajados por nosotros los seres humanos, que es, bueno, está el estado de conciencia de concentración, en donde ya tu capacidad de atención está mucho más desarrollada y podés captar mucho más de lo que te rodea. Y el último estado de conciencia al que se llega silenciando la mente, cortando con el pensamiento, es en donde podemos descubrir que vos, yo, nuestros amigos, hermanos, todo el mundo, somos uno. Estamos no separados. No dualidad. No dualidad, somos no dos. Y allí hay una común denominación en el que somos todos unidos. No es la lista 1 que conocemos, claro, sino es una unión en el amor, en la solidaridad, en la verdad. Me saltan varias preguntas. ¿Se llega a ese camino por la meditación, por ejemplo? La meditación es el medio privilegiado, y lo planteo en el libro. ¿Meditar para qué? ¿Verdad? El medio privilegiado para cortar con los pensamientos y poner atención. Ahora, Jorge, por Dios, qué difícil es acallar la mente, porque es la loca de la casa, ¿verdad? Así es. Creo que Santa Teresa hablaba de eso, ¿no? Sí, cuesta parar la máquina. Uno tiene la cuota de los hijos, el seguro, hay que pagar la cuota del auto, el lunes el cumpleaños de la nena, va a venir mi suegra. Qué difícil. ¿Cómo se logra? ¿Hay técnicas? Hay técnicas y hay prácticas sencillas que nos ayudan a ejercitar, porque es un ejercicio. Sí. Y decime si no sentís paz cuando por lo menos durante 5 minutos cortás con los pensamientos, cortás con el exterior y te centrás en vos mismo. Y bueno, y eso se puede con prácticas diarias. Yo lo logro más o menos, parcialmente a las 5 de la mañana. Cuando me levanto, me da mi escritorio un rato y como decís, 5 minutos, respiro un rato. Después salgo. Pero convengamos que no nos enseñaron tampoco desde chicos, quizás otras culturas, en la India,
En los países orientales ya hay una formación. A mí me solían contar los parlamentarios hindúes que ellos meditan antes de una sesión parlamentaria. Acá nos gritamos ante una sesión parlamentaria, nos insultamos. Convengamos que no está en nuestra cultura y hay que aprenderla inclusive de adultos, ¿no? Así es. Y a vos que te gusta la música como a mí, podés usar eso como medio para escuchar los silencios de la música, porque sin silencio no hay música. Y en el silencio nos unimos vos y yo, y ahí encontramos lo común y lo verdaderamente nuestro. Y hay otros medios, otras prácticas que nos ayudan a encontrar eso. Y bueno, hay maestros que te pueden enseñar, hay cursos, hay formaciones en eso. Y bueno, y que hay que, si te sentís llamado y te sentís necesitado, bueno, busca, y si estás... Por eso yo digo, si el libro te hace clic en alguno de estos temas, ahí busca. Déjate llevar por eso. Okay. Que algo te está diciendo el libro, por algo te pusieron ahí. Sí, me gusta eso, lo del silencio de la música, lo leí por primera vez en Borges hace muchos años y me impresionó, porque nunca había pensado en eso. Borges decía, la música son esos silencios que hay entre los sonidos que escuchás. Me pareció tremendo. Claro que hay música y música también. Hay música y música, sí. Con un heavy metal es difícil reflexionar o meditar. Pero, a ver, Jorge, inclusive la propia Iglesia Católica, sus sectores muy conservadores, han tenido voces de alerta contra disciplinas como el yoga o como la meditación trascendental. Es como que asusta a veces estos temas, sobre todo a los sectores más conservadores. Es como que, ese estado de conciencia no es el que está indicado en el canon de la vida occidental cristiana. ¿Vos te das cuenta que vos estás desafiando muchas cosas al plantear esto? Así es. Pero como yo veo los frutos en mí y en otras personas, y además yo siento que es un poco de desconocimiento, ¿verdad? Y un poco también digamos, esquemas y paradigmas un poco obsoletos de cierta parte de la jerarquía de la Iglesia. Claro. Pero en la Iglesia hay, desde Jesús que nos dijo, Dios y yo somos uno, es un lenguaje de la no dualidad. Para Claro. la cabeza eso no entra. No. No entra. Entonces, en el Evangelio hay enormes mensajes relacionados con esa invitación a ir a lo profundo. Y me acuerdo de lo que decía un sacerdote jesuita español, que decía, el gran pecado de nosotros los cristianos es el no atrevernos a reconocer el mensaje de Jesús, que nos dijo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué nos falta? No es que Él es hijo de Dios. Vos, yo, somos hijos de Dios. Y ese es el poder que tenemos para cambiar lo que haya que cambiar. Qué interesante, porque además aclaraste, por suerte, de que tampoco sos un místico iluminado ni un preso de la santurronería, porque además dijiste, nunca descartamos que la ayuda psicológica es necesaria y vital también. Yo trabajo hace muchos años, soy parte de un grupo, como vos sabés, de recuperación de adictos, y nosotros siempre decimos, vamos a ayudarnos en esto, pero no descartamos la ayuda científica. Esa va por otro carril y hay que aceptarla. No somos doctores, o sea, no somos científicos, pero sí podemos ayudar ofreciendo ese aspecto que está siempre tan vacío en el ser humano, que es el caudal espiritual. No es fácil, Jorge, te metiste en un tema complicado porque hoy es todo inmediato, hoy es todo rápido, hoy quiero ya. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Vos proponés lo contrario. Sí, y esa fue una de mis dudas cuando empecé a escribir el libro, porque yo empecé en el 10 de abril del 2020, Sí. en plena pandemia, y me llevó 3 años ir escribiendo en mis tiempos libres, ¿verdad? Claro. Y en esos 3 años, mis altibajos, mis dudas y mis cuestionamientos, ¿será que vale la pena escribir, no escribir, compartir? ¿Cómo me van a ver? Una serie de cosas, hasta que las cosas se fueron dando, y bueno, ahí está el libro, ¿verdad? Y reconozco que fue la decisión más importante que tomé,
porque a pesar de que yo me estoy desnudando frente a todos, Sí. siento de que por los ecos, por los comentarios, es algo que va a ser bien, por lo Claro. menos a un grupo de gente, y que eso va a ir dando su fruto a poco. Y bueno, y si eso significa tener que explicar, bueno, para mí el autoconocimiento es un camino que no tiene fin, y vos, yo, todos tenemos, lo que quiero decir es que se puede recorrer este camino y que eso nos va a dar felicidad. Claro, yo me identifico mucho porque es parte de mi búsqueda personal también. Ahora, convengamos antes de la pausa de que estos temas también han atraído a muchos charlatanes y se ha empleado también esta excusa, entre comillas, para vender una cantidad de postulados que en realidad terminan pidiéndole plata al beneficiado para seguir el tratamiento, ¿verdad? Sectas, grupos que finalmente van detrás del lucro, por ejemplo. Obviamente lo tuyo no pasa por ahí. Sí, el gran peligro en el camino espiritual es caer en el narcisismo y utilizar, por eso se llama, hay una frase que se utiliza, el bypass espiritual. Es el que por un mal trabajo en su persona, el narcisismo, Sí. está utilizando lo espiritual para beneficio propio y no de otros, para lo que es fundamental. Entonces, el trabajo psicológico de descubrir eso, para que, digamos, lo que llevamos de fondo se haga trasluz frente a todo y sea gratuito, porque yo acá no pretendo ni crear un movimiento, ni ser un gurú. yo tengo que seguir trabajando, Claro. tengo que seguir viviendo mi vida. Tal vez lo que me va a exigir esto, seguir así como ahora, hablando con otras personas sobre estos temas y no sobre lo que hasta ahora vine hablando. Interesante. La aniquilación del ego, decía Hermann Hesse en Siddhartha, un hermoso libro de juventud que a muchos nos sirvió bastante, porque era una teoría revolucionaria, ¿verdad? El liquidar al ego, al narcisismo. Vaya tarea, ¿no? Enseguida volvemos con Jorge Vázquez. Un gusto charlar de estos temas. Yo sé que usted quiere saber cómo se va a componer la mesa directiva del Senado, quién va a ser el ministro de Salud, pero un rato da gusto bajar un poco los decibeles y justamente lo que proponía Jorge, que es meternos un poco adentro de nosotros mismos y, ¿por qué no?, a través de unas páginas sencillas, buscar también una vida espiritual. Ya volvemos con esto. Jorge Eduardo Vázquez, yo le sigo llamando Jorgito, aunque ya los dos somos mayorcitos, en su epílogo pone un sueño posible. Debemos pues llegar al punto en que nos preguntemos de un modo realmente serio y profundo si alguien puede darnos la paz, la felicidad, la realidad, Dios o lo que os plazca. ¿Puede esta búsqueda incesante, este anhelo brindarnos ese extraordinario sentido de realidad, ese estado creador que surge cuando realmente nos comprendemos a nosotros mismos? Leo la mitad del texto final. ¿Es posible el sueño? Yo creo que sí. Y lo hago en el epílogo utilizando una metáfora, un cuento, en donde yo había soñado, o sea, estaba en mi sueño, era el 31 de diciembre del 51 en que yo cumplía 91 años. Y estaba analizando los ecos y las reacciones que produjo en mí mi festejo de 90 años. Y hablaba con Sara, en donde le decía, pero qué increíble todo lo que pasamos, haber llegado hasta acá, ¿verdad? En donde vemos que el mundo ha cambiado, en que el mundo económico tiene otra forma de gestionarse, las guerras han disminuido, los políticos se han transformado,
las organizaciones están centradas en las personas, en sacar lo mejor de las personas, y ahí está la verdadera productividad de un país. Y yo decía que todo ese sueño se hizo realidad. Y lo considero que el que comienza a trabajar en esto lo va a lograr porque va a saber quiénes somos, vos, yo, y eso te limpia, te quita una serie de malos funcionamientos, digamos, de traumas del pasado, de malos hábitos de conducta, y que nos da lo mejor de nosotros mismos. Y de aquí a 40 años yo veo de que, porque la transformación de la conciencia ya no empezó hoy, ya empezó hace como unos 20 años. Hay autores que pueden leer y que hablan sobre eso, y que bueno, eso ya no se detiene, por más de que nosotros veamos que pesen mucho las guerras, el cambio climático, bueno, los políticos que nos hacen sufrir. Bueno, es una mirada optimista de la realidad y decir que el cambio comienza por nosotros mismos, respondiéndonos a la pregunta, ¿qué soy yo? Interesantísimo. Está la propuesta Presente Compartido, diálogos que apuntan a la no dualidad. Está el libro seguramente disponible en las más importantes librerías, pero sobre todo la posibilidad de que después nos planteemos nosotros, a nosotros mismos, a nuestro círculo familiar más íntimo, entre nuestros amigos, el coraje de hacernos esa pregunta, porque no siempre lo tenemos. Jorge, redondeando un poco todo esto, me olvidé decirle a la audiencia que vos estás hace rato gerenciando también en la costa una tarea más técnica de coordinación general allá adentro, ¿no? Sí, Mario. Estoy hace 8 años en el Sanatorio La Costa, encargado, gerente de servicios generales, teniendo bajo mi responsabilidad todo lo que es el mantenimiento, el área de seguridad y el área de limpieza del sanatorio, más todas las obras. Y que esas obras no paran y que vivimos, digamos, en medio del servicio teniendo que realizar las mejoras y las adecuaciones que tanto nos demandan los pacientes. Sé que es una tarea muy seria y que la cumplís con una gran profesionalidad, pero será objeto ya de otra entrevista en otro momento y con un auspicio seguramente de la empresa. Pero en este caso hablamos de algo mucho más espiritual. Me quedo realmente sorprendido, Jorge, porque te conozco toda la vida, sé que toda la vida tuviste una búsqueda espiritual, pero no esperaba que a esta altura de tu vida la plasmes en letra impresa, en papel escrito y en el coraje de decir, esto soy yo. Me siguen, quieren hacer esta prueba, quizás también les venga bien a ustedes. No está mal la idea para estos tiempos tan confusos. Jorge, ¿algún mensaje final que quieras hacer? Nada más invitarles, porque ayer participé en una reunión presentando el libro y les decía de que se cumplirán 3 semanas del lanzamiento del libro y las reacciones que yo recibía, que yo me siento bendecido, pero hay un eco común entre todos los que me hablaban y decía que un 70% de los que se me acercaban y decía, ¿sabes qué? Yo también quiero escribir un libro. Y yo les digo a todos que anímense, porque todos tenemos algo que transmitir, algo que aprendimos y algo que dejar a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras. Entonces, anímense. Hay herramientas, hay personas que nos pueden ayudar a volcar eso que llevamos dentro. Y bueno, sea en el área que sea, pero dejen un legado para las generaciones futuras. Qué buen mensaje. De hecho, es terapéutico escribir. Así que me parece un mensaje sensacional. Jorge Vázquez, gracias por venir hoy a conversar en la noche. Seguiremos hablando, querido amigo. Muchas gracias, Mario, por la invitación y saludos y bendiciones para todos. Jorge Eduardo Vázquez, ingeniero de profesión, pero con múltiples actividades durante toda su vida. No sé si va a llegar a los 91 años para hacer su balance, pero hoy se anima a soñar con que un mundo mejor es posible.
Pensémoslo en casa. Gracias, buenas noches.